esta vez o en esta ocasión recibimos a uno de los aspirantes presidenciales por el Partido Revolucionario Democrático, es Rolando Mirones, a quien agradecemos acompañarnos esta mañana porque el PRD ya tiene definida su fecha de primarias este 16 de septiembre y a todos les hemos consultado sobre la conveniencia o no de realizar o de los tiempos de campaña, apenas 45 días antes, han de empezar el 1 de agosto. ¿Cómo lo aprecia usted y qué limitaciones encuentra en estos periodos? Primero, buenos días y gracias por la oportunidad, gracias por poder estar acá con ustedes. Mira, yo pienso que la ley tuvo un inicio, digamos que tuvo buenas intenciones, pero lo que ha salido de esa ley, pienso que debemos analizarlo para modificarlo para las próximas elecciones, porque honestamente pienso que es una ley muy restrictiva de las libertades del ciudadano. Yo insisto en que es una ley inconstitucional porque se mete con la capacidad que tiene un individuo de expresarse, de expresar posiciones, de expresar opiniones, y más allá de eso se mete con la capacidad del pueblo para conocer a los aspirantes, que es lo más importante. Porque si tú tienes una campaña solamente de 45 días en la primaria, al final va a ganar la persona que más dinero tenga en esos 45 días y tal vez la persona que mejores mentiras diga en 45 días. Porque ¿cómo tú conoces a alguien en 45 días? ¿Cómo se va a adaptar usted, por ejemplo? ¿Cómo le haría que está ahora aspirando por la presidencia? Yo tengo la ventaja de que tengo un ejercicio público anterior y de que tengo más de 3 años de estar caminando mi partido por diferentes razones. Inicialmente fue porque estábamos haciendo un diagnóstico de qué nos había pasado, porque el partido no lo había hecho, de qué nos había pasado en el tema de por qué habíamos perdido otra elección más, 2 seguidas. Después nos involucramos en el tema de la competencia interna del PRD. Yo soy delegado, busqué delegados en todo el país, apoyamos una corriente dentro de las elecciones del Congreso, así que hemos estado activos en todo ese tiempo. Pero imagínate la persona que no ha estado en un puesto público anteriormente, que no ha estado activo en los últimos años, tiene una enorme desventaja. Así es. Entonces, realmente, yo insisto, nos estamos metiendo con la libertad de expresión, con la libertad de reunión, y lo peor es que cuando uno le dice esto a los magistrados dicen que no es así, uno les muestra la ley que literalmente lo señala. La definición de campaña. Que la definición de campaña, que es súper amplia, y la respuesta es que ellos no lo van a interpretar así. Pero el problema es que no podemos estar en manos de interpretaciones. La ley es literal lo que dice. Prohíbe incluso que una persona hable de sus ejecutorias anteriores. Es decir, que yo no puedo usar a mi favor el hecho de mis trabajos en la Dirección de Ingresos, en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la policía. Yo no puedo hablar de qué hice, cuáles fueron los logros, cómo encontré las cosas, cómo las entregué. En este periodo, supuestamente, yo estoy vedado de hablar de todo eso. Claro. Y eso va en contra de la libertad de expresión. Así que yo creo que es una ley que tenemos que modificar. Yo entiendo que la insistencia tiene que ver con los fondos, con que no haya fondos ilimitados en una campaña, pero yo creo que los tiempos no tienen por qué regularse, porque si regulamos los fondos y establecemos un mismo nivel para todo el mundo, cada uno que piense y que se lo gaste como quiera. Debería ser la manera de hacerlo, pero bueno, ahora tenemos esa ley. En el caso del PRD, la campaña empezará el 1 de agosto. Ahora, realizar primarias, a pesar de que es un proceso democrático, al PRD le ha dejado heridas y serias heridas. Recordamos esas primarias en las que fue Balbina con Juan Carlos Navarro y la excesiva publicidad negativa que se dio ahí. ¿Qué lecciones aprendidas tienen de estos procesos y qué acciones van a tomar para que el PRD no repita esta historia de estos últimos 10 años, que ha perdido elecciones? Sí, mira, habemos quienes estamos en el partido abogando por esto, precisamente porque nos sentemos todos a conversar, la dirigencia del partido, los precandidatos, porque tenemos que llegar a acuerdos profundos que nos lleven a evitar esas cosas que en el pasado nos ocurrieron. Mira, si hay un evento que digamos que debemos analizar bien, es el tema de las primarias. ¿Qué han traído las primarias a la vida política panameña? En la superficie se dice, son lo más democrático que hay. Pero eso hay que analizarlo, porque no necesariamente las primarias son un evento democrático. Y yo creo en las primarias como concepto, pero debemos pensar qué es lo que ha pasado en Panamá. Y esto no lo estoy hablando para esta elección, estoy hablando hacia futuro porque ya las leyes están como están. Pero cuando te dicen que la primaria es muy democrática, yo te digo, bueno, ¿tenemos todos los precandidatos el mismo dinero? No. Entonces, ¿cómo puede ser eso democrático? ¿Cuál va a ser el resultado si hay candidatos que tienen millones y hay candidatos que tienen cientos, por decir algo? Cientos de dólares y otros tienen millones de dólares.
¿Cómo puede ser eso democrático? Yo le pongo un ejemplo, el caso de los diputados. Ahora estamos apreciando planilla por planilla. Hoy salió la de Rubén de León, quien en su momento fue presidente de la Asamblea. ¿Cómo hace una persona que quiere correr por la vía independiente con un diputado que tiene una cantidad de personas haciéndole una estructura en sus circuitos? Es una competencia absolutamente injusta y esa es la realidad. ¿Es desleal también? Totalmente desleal, porque si tú tienes una competencia en la que se supone que todos partamos de cero, pero no todos estamos partiendo de cero, eso es lo mismo que alguien en vez de correr 100 metros, corra 50 metros y gana la carrera y dice, te gané, sí, pero tú corriste 50 y yo corrí 100. Esa es la realidad. De ahí partimos los que no estamos en posiciones de poder en este momento. Entonces, claro, eso te lleva al tema de las partidas, pero son las partidas de la Asamblea, pero también son las partidas del Ejecutivo. El Ejecutivo hace lo mismo y mucho peor con las partidas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema fallido, un sistema político fallido en el cual el tema financiero tiene que ser regulado. Y a eso solamente llegamos a través de una constituyente. No hay otra forma que a través de una constituyente que permita eliminar todas estas situaciones, porque imagínate, aquí tenemos... ¿Una constituyente cuándo? Ahora que usted trae a No, colación una el tema, constituyente de seguro no en este llamado, momento. Del, Sí, no, del presidente. De seguro no en este momento. Yo insisto en que el presidente Varela no quiere ninguna constituyente. El presidente Varela lo que está buscando son dos resultados. Uno, tener a los partidos de oposición sentados en una mesa de un supuesto diálogo pro-constituyente, buscando cómo, a partir de ese supuesto diálogo, busca un resultado diferente del que ya va a tener el 1 de julio en la Asamblea. Este llamado a la constituyente de Varela tiene todo que ver con el 1 de julio en la Asamblea y nada que ver con la Constitución nueva. Y aparte de eso, él quiere lavarse la cara y decir, bueno, yo propuse la constituyente, me la negaron, no fui yo. Promesa cumplida, como quien dice, ¿no? Pero es mentira, señor Varela, usted no cumplió ninguna promesa porque la manera de hacerlo era cuando estaba empezando su gobierno y le aseguro que usted hubiese conseguido el apoyo político para hacer una constituyente, pero no lo hizo. Entonces tocará a un próximo gobierno hacer una constituyente empezando el gobierno. He escuchado algunas alternativas que han salido, algunas de la propia Asamblea, hablando de las dos asambleas. Eso es posible. Pedro Miguel González hizo una propuesta también. Sí, Pedro Miguel González, el secretario general del PRD, ha hecho una propuesta en ese sentido y yo la comparto porque eso nos quita en este momento cualquier discusión acerca de una constituyente y la lleva al próximo gobierno, que es cuando debe ser. ¿Qué hay de la disputa entre el Contralor y los diputados negándose a que les auditen sus planillas? Hay quienes dicen, por ejemplo, Rigoberto González dice, si no tienen nada que temer, ¿por qué negarse a que les auditen las planillas? Mira, ¿cómo lo aprecia usted? Me extraña que Rigoberto González, siendo un jurista, diga eso, porque esto es un problema legal. Esto, yo no sé si es que no hay suficientes asesores en la Contraloría, es que el Contralor desconoce su trabajo, no, yo no lo entiendo. En el instante que se menciona una auditoría forense, automáticamente estamos hablando de un proceso judicial. Y la Constitución es clara. A los diputados no los puede juzgar nadie que no sea la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para poder haber ordenado auditorías forenses, tenían que pasar por la Corte. Yo les aseguro que el amparo que se metió se le va a admitir y se le va a fallar a favor de la Asamblea. Entonces ahora, va a salir un poco de gente a decir... siempre han estado allí, ¿por qué hasta ahora el Contralor las quiere auditar? O sea, ¿qué mensaje está enviando? Es que ese es el punto, mira. Aquí el señor Varela hizo algo extremadamente ingenuo, por no decir otra palabra. Y es pensar que usted podría abrir la caja de Pandora y que de ahí saldrían los males nada más de los demás y los míos no. Claro. No, cuando usted abrió la caja de Pandora, señor Varela, salió todo. Todas las partidas de la Asamblea, que yo creo que muchas son difíciles de explicar. Yo no estoy en contra de la auditoría, nada más estoy diciendo que el procedimiento legal no ha sido el correcto. O son muy desconocedores de su trabajo en la Contraloría, o lo hicieron a propósito para que no pasara nada. No sé cuál de las dos es, no entiendo. Lo hicieron a propósito porque nada más querían usarlo como un método para asustar a los diputados, porque en efecto quieren que los diputados voten a favor de Varela el 1 de julio. Créanme, detrás de esas auditorías hay la amenaza de vota conmigo el 1 de julio porque Varela no quiere una asamblea en contra de él el 1 de julio. Pero yo les aseguro que lo va a tener. El 1 de julio la asamblea va a estar en manos de la oposición y Varela va a seguir sin sus manos en la asamblea, que es como va a estar en manos de la oposición ahora que el PRD sí decide jugar su rol de oposición, y con esta pues vamos finalizando esta entrevista porque precisamente se quieren desmarcar ahora camino a las elecciones. Bueno, pero yo creo que ¿qué hay de hace esa mucho tiempo. imagen? Yo creo que hace mucho tiempo. El matrimonio que tenían antes con, mira, con el panameñismo. El Congreso del PRD fue en octubre del 2016. Desde octubre del 2016 nosotros hemos tomado distancia del gobierno en ese sentido de lo que había antes, que era un pacto de gobernabilidad, entre comillas, por 3 años, con el que yo personalmente jamás estuve de acuerdo. Yo estaba de acuerdo con una lista cerrada de leyes,
que nosotros íbamos a votar con el gobierno, que era precisamente para desmantelar algunas leyes que el gobierno anterior había dejado, que tenían vigencia más allá de su periodo. Pero fuera de eso, yo no entendía por qué teníamos que tener un pacto. Y en efecto creo que nos afectó. Nombramientos, tienen gente en Contraloría, en Ministerio. Sí, pero eso no lo tiene, y yo quisiera que el pueblo panameño esté muy claro con esto. Eso no lo tiene el PRD. Eso lo tienen personas del PRD que son las que tienen que ir a explicar por qué tienen esos altos cargos. Como el Contralor, el Subcontralor que dicen que viene del PRD, ¿no? Precisamente por eso, no, el Contralor jamás ha sido PRD. En el PRD nadie lo conoce. Ese señor jamás ha sido PRD. Ese señor trabajó con un expresidente PRD. Eso es otra cosa. Pero ese señor no es PRD y por el PRD nadie lo conoce. Creo que nunca ha pisado en nuestro partido, nunca ha puesto el pie en nuestro partido y espero que jamás lo ponga. Van a ser oposición entonces, finalmente. Así lo es. Rolando Mirones, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Next Noticias hablando de temas de actualidad. Esperamos en una próxima ocasión, cuando ya se abre el periodo de campaña, tenerle aquí nuevamente para hablar de sus propuestas de cara a las primarias.